Estamos viviendo los 58 años de Canal 7 Tacuarembó. Y para hablar de este aniversario, nada mejor que una de las primeras personas que estuvo trabajando en el canal del Gauchito, Televisora Tacuarembó en ese momento, Abel Gómez. El gusto es saludarte. Un gusto estar contigo y en un momento tan especial, ¿no? Coméntanos, Abel, vamos a retrotraernos en el tiempo. ¿Qué sucedía hace 58 años, en la previa de la inauguración de Canal 7? ¿Cómo se veía en esos momentos? Bueno, 3 meses antes de que se inaugurara el canal, yo estaba trabajando en Tele Rocha y el químico Dini fue a veranear, como lo hacía asiduamente, a La Paloma. Y entonces él dijo que estaba por organizar un canal en Tacuarembó. Había solo un canal en ese momento que era Tele Rocha. Entonces, cuando él salió de la entrevista, yo le dije, mire, yo me interesaría irme a vivir a Tacuarembó. Ah, bueno, dice, ¿usted quiere trabajar en el canal? Bueno, si es posible. Dice, bueno, déjeme hablar con el gerente de acá de Tele Rocha. Y bueno, cuando él entró a hablar con el gerente, cuando salió de hablar con el gerente, me dice, está contratado. Digo, no, pero está contratado, pero... Bueno, y yo me vine y acá arreglamos todo, horario, sueldo, todo. Fue una experiencia linda. Y cuando llegué acá faltaban 2 meses y poquito y no había nada. Era solamente que iba a haber un canal. Y yo le digo, ¿y dónde están las cosas para el canal? Dice, no hay nada, pero no podemos. Fue impresionante aquello, la velocidad con que se armó el canal. Llamábamos a las embajadas, conseguíamos máquinas por acá. Había un señor Roqueta, acá en la ciudad, un ingeniero químico que estaba en la Batoví, que era aficionado, y tenía cámara de filmar, tenía pegadora de película, tenía una cantidad de reflectores. Y bueno, el químico, con la influencia que tenía, fue a hablar con él, y el hombre, que era un aficionado y tenía cantidad de cosas, dice, bueno, todo esto va para el canal. Y se armó el canal en cuestión de 15 días. Y bueno, y así se comenzó a trabajar, ¿verdad? ¿Tú comenzaste como operador de cámara? En realidad yo trabajaba en Cinemateca, era el encargado de recibir todas las películas que venían en aquel momento por ómnibus, venía una valija con las películas, las pasaban en otros canales, nosotros las recibíamos, la emitíamos, la volvíamos a dejar en condiciones, le sacábamos la publicidad y la mandábamos para Artigas, porque era un circuito. Entonces, a veces el ómnibus no podía pasar por las inundaciones y había que tener material de las embajadas para cubrir los espacios. O otra vez, acá enfrente había un bar, el Banco Bar, y ahí estaba Siqueira, siempre estaba tomando un copetín, entonces a veces yo agarraba y lo llamaba, y había otros que tocaban la guitarra, interpretaban la guitarra, y digo, bueno, vengan, vamos a llenar espacio, y llenábamos espacio. Y una oportunidad, nosotros cerrábamos temprano porque era el comienzo del canal. Y en una oportunidad Siqueira empezó a cantar y había tomado una copita y yo le hacía seña que cortara, ¿no? Y seguía y pasamos, yo qué sé, como 40 minutos. Entonces el químico me llama y dice, Abel, mire que tenemos que, ya pasamos la hora. Digo, no pasa que los muchachos están muy entusiasmados con cantar. Pero era una experiencia muy linda, ¿no? Muy linda. Abel, en los primeros días del canal, y por supuesto en los primeros años, ¿cuántas horas de emisión? Eran pocas. Yo no me acuerdo bien si eran 3 o 4 horas. Y además no había televisores. Eso era curioso porque en el frente, acá donde está el negocio había un televisor, que era una línea que el químico había conseguido. Y de noche poníamos el televisor ahí y era una cantidad de público en la vereda llenita, no se podía pasar por la vereda. Y a veces venían botijas, niños que ilustraban botas y otros, y se discutían y peleaban. Entonces nosotros decíamos, bueno, si se van a seguir peleando, desconectamos el televisor. Bueno, quedaban todos quietos. Y había otro televisor en la casa de Dini y otro televisor en otra casa. Eran 3 televisores que había nada más. Y nos imaginamos que luego de la compra de los primeros televisores era muy común que las familias se reunieran o entre los vecinos para mirar esas primeras imágenes aquí en Tacuarembó. Sí, además hay una cosa interesante. Nosotros descubrimos en una oportunidad, cuando había televisores, que una firma importante quería vender televisores y quería hacer propaganda en el canal para vender televisores.
Y el encargado del concesionario en Tacuarembó no quiso nunca traer la publicidad. Y después nos enteramos, llamamos a la compañía y la compañía mandó directamente, y entonces para que se pudieran vender televisores y pudiéramos tener público, ¿verdad? Además de las películas que recién comentabas, ¿qué otros programas comenzaron con Canal 7? ¿Recordás? Sí, había programas, muy lindos programas. Había un programa infantil que se hacía con Miriam Martinotti y un compañero. Había el programa de Luis Osvaldo de música moderna, que hacía muy bueno. El Sequi Amarillo hacía un programa de folclore, y después los domingos y los sábados había un programa especial que se hacía afuera, en el canal, en la puerta. Vino un agente de Montevideo, un señor que tenía mucha experiencia, especiales, y él dirigía todo, y ahí se le daba capacidad, oportunidad a gente que cantara, recitara, todo. Había una actividad intensa en la parte de programas, ¿no?, que se fueron incorporando, de manera que fue levantando el canal, ¿no? Ahí está, nos imaginamos mucho trabajo en los comienzos hasta la aparición de la red. Sí, muchísimo trabajo, porque además en aquel momento venían las películas y había que revisar todas las películas para ver que no tuvieran algún material inadecuado, y además se le incorporaba a la película dentro el spot publicitario que venía filmado. Había que pegarlo en determinado lugar especial y hacerle un desvío para que la imagen se borrara en forma paulatina, y después salía la publicidad, y después otra vez para el otro lado y seguía la película. Y eso había que hacerlo en la Cinemateca, y había que hacerlo en el lugar preciso, no se podía hacer en cualquier lado el corte, ¿no? Y después que se emitía, había que rebobinar, sacar toda la publicidad, pegar de vuelta la película para ponerla en la valija y mandarla. Hablando de Cinemateca, ¿qué films, películas marcaron una época en los primeros años de Canal 7 o que se genera expectativa para verla? Y había muchas, ¿no? Viaje al fondo del mar era una película muy interesante, pero había una película, Patrulla de Camino, que había material para emitir todos los días por 7 años. Y después el amor tiene cara de mujer, que eso creo que duró 15 años, no terminaba nunca. Y se pasaba todos los días, y el fin de semana se repetían todos los capítulos. Y bueno, eso fue impresionante, no sé, fue una película y tenía un ranking muy grande, muy bueno. Y después había más películas, ¿no? Había películas de la embajada de Estados Unidos, que tenía un programa muy bueno con artistas de toda Sudamérica. Hacían programas así para resaltar los valores, que era muy interesante, muy importante. O sea, era un tiempo muy especial, ¿no? Muy especial. Y además necesitábamos publicidad para solventar el canal, ¿no? Es que nos imaginamos que era todo en vivo. Sí, todo en vivo. Además había otros problemas, por ejemplo, la cámara llevaba un coaxil muy grueso, que era pesadísimo, y que eso dependía el camarógrafo tenía que arrastrar eso. Había una persona encargada de agarrar solo el coaxil. Tenía que hacer más fuerza que Popeye. Sí, le decíamos el tripero, y nadie quería agarrar, ¿no? A veces cuando había alguno ahí, y había que correr con él despacio. Y me acuerdo que no teníamos más que una cámara y queríamos hacer algunos efectos. Entonces un día con José Pedro García, un compañero que ahora está en Italia, se nos ocurrió trabajar con el espejo. Entonces poníamos el espejo frente al objetivo de la cámara y hacíamos una tercera imagen, una segunda imagen. Cosas que había que revolverse porque no había más que una cámara, ¿no? Era muy difícil trabajar con una cámara sola, ¿no? Abel, agradecerte por estos minutos para Canal 7, aquí Televisora Tacuarembó, que ha acompañado el avance de la tecnología a lo largo de los años, porque hemos pasado de la televisión blanco y negro al color, hoy la televisión digital, y acompañado también las grandes comunicaciones que van surgiendo día a día. Sí, vos sabés que fue lindo, porque en algún momento, cuando yo estaba en Tele Rocha, salió las primeras películas en colores. Y me acuerdo que teníamos un Botija chico y nosotros le dijimos, mirá, está saliendo en colores, hay que sujetar un aislador ahí, que era pesadísimo, un instrumento de medición. Lo tuvimos un rato allá haciendo eso, hasta que después se enteró que
que era una película que había venido por error. Y en la etapa del canal hubieron varios periodos, ¿no? Después yo pasé a una empresa privada, el cable, y allá en el cable avanzamos en una cantidad de cosas, y hoy en día otra vez otro cambio. O sea que es un cambio impresionante y hermoso, porque cada etapa tiene su beneficio, su satisfacción, y lo importante es la comunicación, ¿no? Después entramos en la parte informativa, seleccionando gente. Al principio nadie quería aparecer en cámara, y después se destapó y todo el mundo quería venir a probarse, a ver si servía como locutor. Y además teníamos, se hacía la publicidad en directo. Había una cabina y se ponía la placa de la publicidad, y desde cabina se le hacía una seña y él emitía el texto. Y recuerdo que al final de la publicidad se daba la hora. Y Tony Viscardi era la voz de la tanda, que leía todos los textos. Y en una oportunidad el químico estaba disgustado con él, no sé por qué, y le viene la tanda. Bueno, entonces él salió corriendo y se metió en la casilla con un vidrio donde tenía que hacer el de la tanda. Y el químico se paseaba afuera, y él quedó nervioso. Y después que terminó la tanda dice, son las 21 horas y 65 minutos. Y cuando salió, el químico dice, lo que me falta, tengo un locutor analfabeto. Son experiencias, los nervios de Viscardi lo hicieron, ¿no? Pero hay otra cosa interesante, venían de telecomunicaciones a inspeccionar, a ver si el canal estaba funcionando bien. Y cuando venían ellos, se iban todos y quedaba yo solo, porque era el único que tenía el certificado de operador aprobado por ellos, ¿no? Y el hombre que venía era muy amigo del químico, entonces venía y hablaba conmigo. Y si usted maneja el canal solo, digo, sí, yo manejo todo, dejo la tanda acá. Y el hombre dice, pero qué interesante, dice, lo suyo, ¿no? Y el químico se reía, ¿no? Porque el hombre sabía perfectamente cuál era la situación. Después todos los compañeros, los demás muchachos, hicieron las pruebas para manejar un canal, ¿no? Ahí está. Y Abel, y a su vez estábamos hablando o recordando los primeros informativos, ¿no? Que seguramente era muy casero en ese momento. No creas, ¿no? Se movía mucho, había mucha información. Villanueva, un muchacho que trabajaba en una automotora, era la voz, la imagen del informativo. Y salían material muy bueno. Después en algún momento empezamos a salir a la calle, pero fue todo un proceso. Igual la publicidad, yo me acuerdo que uno de los primeros que hizo publicidad fue Casa Testa. Había una casa grande, y esa Casa Testa, nosotros hacíamos propaganda de ella, y a cambio de eso ella nos daba escritorio, silla, cuadro, todo para hacer el set, porque no había nada, él estaba todo pelado. Y todos los días íbamos, llevábamos los muebles y las cosas y traíamos un sillón, traíamos material nuevo, ¿no? Eso era interesantísimo de vivir. Y después tuvimos otro que fue muy interesante con el padre del que va a ser intendente, de Esquerra. Él tenía la tienda Esquerra, y yo fui a hablar allá para hacer publicidad. Y me dijo, no, pero yo tengo mi clientela, ya está, más o menos. Digo, ¿pero la puedo incrementar? Dice, sí, puede ser. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, digo, vamos a hacer una publicidad de un mes, sin costo, y usted asume el compromiso de que si aumentan las ventas, usted va a poner publicidad. Y bueno, después de mucho divagar un poco, dice, bueno, él aceptó y empezamos a hacer la propaganda. A los 4 o 5 días él me llama, venga, digo, el hombre ya no quiere más nada, porque él tenía que traer prendas, y algunas botijas, algunas chiquilinas se vestían y mostraban las prendas de él. Y él me dijo, no quiero más pruebas. Digo, ¿pero qué? No, vamos a contratar. Y dice, pero no quiero propaganda suelta, quiero un programa. Y bueno, y el de Seguí, que tenía un programa de folclore, él lo compró en exclusividad y hacía tandas, ¿no? Y después me acuerdo que el químico dice, porque me llamaron, porque dice, mire que Abel dio un mes de propaganda gratis. Sí. Y el químico me llamó, Abel, ¿cómo
¿qué pasó? Explíqueme. Digo, bueno, hice esto y esto y esto. Yo dice que el dueño de este canal es un hombre inteligente y acepta las ideas. No, me llevaba muy bien. Después yo lo considero como un segundo padre para mí. Él fue muy especial. Pero llegó un momento en que yo tenía 23 años, estaba casado y yo veía que el canal era una cosa a largo plazo, ¿no? Entonces me surgió la oportunidad de irme del canal para hacer un negocio, para trabajar en otra cosa. Y bueno, fui a hablar con el químico y le dije, mire, yo estoy encantado, pero la realidad es que esto acá usted lo hace como inversión para sus hijos, pero yo no puedo esperar tantos años para estar acá. Y él me dijo, Abel, cuente conmigo en lo que necesita. Y tanto es así que después me sirvió de garantía y todo, tuvo una atención muy especial y me acompasó en otros proyectos. Y era un hombre muy visionario, ¿no? Muy visionario. Y él me dijo, sí, efectivamente, dice, yo este canal lo hice para mis hijos, porque comprendo que esto es de largo aliento, de largo alcance, ¿no? Y bueno, y yo pienso que se han logrado los objetivos, ha habido una evolución muy grande y va a seguir habiendo. Y bueno, son experiencias que para mí fueron muy buenas, muy lindas. Pude estar en un lugar estratégico, en un momento histórico muy importante. Además venía con la experiencia de Canal 7 de Rocha, ya era Canal 7 en Rocha también, y habíamos hecho la práctica en Canal 4, toda la gente de Canal 7. Y allá en ese momento venía mucha gente de Argentina, Anselmo Bravo y todos esos tenían programas semanales en el canal de Rocha. Y fue el primero del interior. Y después salió el canal de acá, ¿no? Para mí tuve compañeros muy especiales, algunos han desaparecido, pero fue una experiencia muy linda, ¿no? Muy hermosa. Gracias, Abel, por este testimonio. Por favor. Y bueno, esperamos que sigan progresando. Así será. Muy bien. Abel dando su testimonio aquí en el marco de los 58 años de Canal 7 Tacuarembó. Más televisión para más gente.